Bienvenidos a Electrotecnia. Una vez que ya hablamos sobre la caída de tensión en una línea de transporte, vamos a pasar a los problemas de aplicación. Para eso me traigo lo que es la formulita que me dice que la caída de tensión es igual al voltaje al principio de la línea menos el voltaje al final de la línea, de donde sale hasta donde llega. Eso sería caída de tensión en una línea de transporte. Mostramos los ejercicios, son tres. Vamos a arrancar con el problema número 1. Pasamos a la pizarra, mostramos los problemas y anotamos los datos. Primero la fórmula, importantísimo. Caída de tensión es igual al voltaje de inicio menos voltaje de final. Me dice, una línea eléctrica de 1 kilómetro de longitud. Ya me da algo, una longitud. Me dice que es igual a 1 kilómetro. Está formada por dos conductores. Ojo con otro dato, ¿eh? Obviamente, recuerde el dibujito. Me decía que aquí inicia, hay dos conductores y aquí termina. Entonces tenemos dos conductores y entre el inicio y el fin hay 1 kilómetro. Eso es lo que nos está diciendo por ahora el ejercicio. Ahí tenemos 1 kilómetro. ¿Qué otra cosa nos dice? Dice, hay dos conductores de cobre de 6 milímetros cuadrados de sección. Aquí ya me da directamente la sección del conductor. 6 milímetros cuadrados. Y una resistividad, ojo, este es el parámetro ρ, igual a 0,018 ohmios milímetros cuadrados sobre metros. Me dice el ejercicio, si la tensión entre los dos conductores al principio, quiere decir, si V1 es igual a 225 voltios, calcular primero la resistencia de los conductores y luego la caída de tensión y la tensión final. O sea, me pide hallar U y me pide hallar V2. Si por los conductores circula una corriente igual a los 10 amperios. Ojo con lo que nos pide el ejercicio. Nos pide primero la resistencia de estos dos conductores, nos pide la caída de tensión U y nos pide el voltaje al final de la línea. Entonces, borramos aquí la diapositiva o la quitamos. Ya tenemos todos los parámetros y podemos comenzar a trabajar. Aquí vamos a mover un poquito este valor. Vamos a ponerlo más a la derecha, un segundito. Longitud es igual a 1 kilómetro. Entonces, la primera fórmula que vamos a emplear acá sería la fórmula de resistencia, que nos decía que la resistencia es igual a una constante de resistividad ρ, que multiplica ¿qué cosa? A la longitud dividido para la sección. Pero hay un detalle aquí. Para hallar la resistencia del conductor hay que tener en consideración algo importante en este ejercicio. ¿Cuál es la longitud del conductor en este problema? ¿Cuál es la longitud? Aquí vamos a usar 2 kilómetros de conductor. ¿Por qué? Porque por el de arriba va 1 kilómetro y abajo usamos otro kilómetro. En otras palabras, en este caso, la longitud la multiplicamos por 2, porque son dos conductores. Ejemplo, línea y neutro. Ejemplo, ¿no? Dos conductores, línea neutro. Entonces, ahora sí ya podemos hallar la resistencia del conductor, que es igual a ρ 0,018, que multiplica a 2 veces la longitud. La longitud es 1 kilómetro, pero recuerde que aquí la longitud la ponemos en metros. Entonces no pongo 2 por 1, cuidado, 2 por 1000. 1 kilómetro, 1000 metros. Y esto dividido para la sección, que ya viene dada en milímetros cuadrados, que es igual a 6. ¿A cuánto equivale la resistencia del conductor en este ejercicio? Recordemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Por eso coloco aquí 1000. La longitud es 1000 en metros, no en kilómetros. Nos da
6 ohmios. Ahí a los decimales hay que tener en consideración que si usted va tomando los valores de las divisiones, el decimal va cortando, ¿no? Pero 5.96. 5.96 ohmios. Ahí tenemos la resistencia del conductor. Y ahora me pide hallar la caída de tensión y el voltaje al final de la línea. Primero, para la caída de tensión, aquí, la U, aquí recuerda que estaba U, pero aquí está B1 y aquí está B2. Yo puedo decir lo siguiente. Si en el conductor hay 6 ohmios y van a pasar 10 amperios, puedo, por ley de Ohm, hallar voltaje. Recuerde, decíamos primero que corriente era igual a voltaje sobre resistencia. Y de aquí decíamos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Ahí tenemos la fórmula. Entonces, el voltaje, voy a cambiar la letra, ojo, voy a ponerle U, que es igual al voltaje, en este caso la caída de tensión, es igual a la corriente de 10 amperios por los 6 ohmios. Como tengo ohmios y amperios, esto me va a dar en voltios. La caída de tensión sería 10 por 6, 60 voltios. Ahí tenemos la caída de tensión. Y si ya tengo, observe, voltaje del inicio V1 y caída de tensión U, voltaje de inicio V1 y caída de tensión U, puedo hallar V2 despejándolo de esta fórmula. Entonces, me dice que la caída de tensión es el voltaje 1 de inicio menos el voltaje 2 final. Si quiero hallar el voltaje 2 final, lo despejo. ¿Cómo lo hago? Bueno, esto está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Y me quedaría U más B2 es igual a B1. Y luego esa U que está sumándose la paso a restar. Y me queda que voltaje 2 al final de la línea es igual a B1 menos U. Voltaje 2 al final de la línea es igual a B1, 225 voltios, menos la caída de tensión U, que es 60. ¿A cuánto equivale? Entonces el voltaje al final de la línea. ¿Cuánto le llega al final de la línea en voltaje? Me dicen 165 voltios. Entonces, acabamos de hallar todos los datos de una línea de transmisión. La resistencia del conductor, la caída de tensión y cuánto llega al final de esa línea. El segundo problema. Una línea eléctrica de 500 metros de longitud, vámonos a la pizarra y ponemos los datos de forma directa. Una línea eléctrica de 500 metros de longitud, vamos a poner aquí la longitud es igual a 500 metros, está formada por dos conductores, el mismo sistema anterior. Tenemos dos conductores de inicio a fin. De aluminio, ya no es cobre, ahora es aluminio, de diámetro 5.64 milímetros. Aquí ya nos da la sección, nos da el diámetro. Ya sabemos que debemos convertirlo. Me dice, y resistividad, o sea, constante, 0,028 ohmios por milímetros cuadrados sobre metros. La tensión al principio de la línea, o sea, B1, recuerde, aquí es B1, aquí es B2, y aquí en medio cae U. La tensión al principio de la línea es de 135 voltios. Y la corriente que circula por este conductor es 15 amperios. La pregunta es, ¿cuál es la tensión al final de la línea? O sea, B2. ¿Cuál es la tensión al final de la línea? Aquí en este ejercicio ya no me pide la caída de tensión, pero ya nos dimos cuenta que debemos igual hallarla. Porque B2 ya vimos que era B1 menos U. Entonces, U no lo tenemos. Hay igualmente que hallarla, ¿no? Entonces, primero empezamos con el diámetro. Recordemos que aquí la sección, ya habíamos hecho incluso aquí la formulita que decía que era pi por radio al cuadrado. Y luego decíamos que esto es pi por la mitad del diámetro al cuadrado.
quitamos la diapositiva para seguir hacia abajo y ya podemos decir que la sección es igual, recuerde, pi aquí vale 3.1416 por la mitad del diámetro, 5.64 dividido para 2. Y esto elevado al cuadrado. Y aquí recién vamos a hallar la sección del conductor, en este caso de aluminio, de este ejercicio. La respuesta es 24,98 milímetros cuadrados. Ahí tenemos la sección. Y una vez que tenemos la sección, podemos hallar la resistencia del conductor, que es igual a la constante ρ, que multiplica la longitud sobre la sección. Pero, como ya hablamos en el problema anterior, como son dos conductores, la longitud se duplica. Entonces, aquí reemplazamos constante de resistividad 0,028, que multiplica a 2 veces la longitud, en este caso son 500 metros, ya me lo da en metros la longitud, dividido para la sección, 24,98. ¿A cuánto equivale esta resistencia? A 40.03. 40.03. Vamos a anotarlo por acá y me van confirmando. Por favor. Entonces, la resistencia, 1.12 ohmios. Tenemos la resistencia, ahora sí, ya con la resistencia y la corriente que pasa por la resistencia, podemos decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Caída de tensión U, recuerde que este es voltaje, solo cambio es la nomenclatura, es igual a los 15 amperios por 1.12 ohmios. Amperios y ohmios me da la respuesta en voltios. ¿Cuál es esta caída de tensión en este sistema? Perfecto, 16.8 voltios. Y si ya tenemos la caída de tensión U, podemos hallar el voltaje al final de la línea. Recordemos que la caída de tensión es igual al voltaje 1, que es el inicio de la línea, menos el voltaje 2, que es el final de la línea. Despejando B2, ya lo hicimos en el problema anterior, nos quedaba que es B1 menos la caída de tensión. Reemplazamos valores. B1, el problema nos decía que era 135 voltios, menos la caída de 16.8 voltios. ¿A cuánto equivale el voltaje al final de la línea? Perfecto, 118.2 voltios. Pasamos a la presentación. El tercer problema, como les decía, lo dejo para que usted lo resuelva en casa, muy parecido a los dos anteriores, y seguimos un poquito. Ahora hablamos de potencia eléctrica. Potencia es el trabajo desarrollado por unidad de tiempo. Nos dice que la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad de corriente. Ahí tenemos la formulita. P es igual a V por I, potencia eléctrica. La unidad de la potencia eléctrica es el vatio, que se representa por la letra W del inglés watt. Se usa el múltiplo megavatio para representar valores muy grandes. En este caso tenemos ahí una comparativa de que 1 kilovatio son 1000 vatios. Y si yo quisiera decir 1.000.000 de vatios, en lugar de poner 1.000.000, solo digo 1 megavatio. Por eso el múltiplo mega, que es la M mayúscula. Luego ya tenemos 3 problemas de aplicación. Vámonos a la pizarra e intentemos resolver el primero de ellos. Veamos, ahora estamos ya en potencia eléctrica. Me dice el problema 1. Calcular la potencia, entonces no tengo potencia, que consume un aparato de 48.4 ohmios de resistencia. Quiere decir que un aparato tiene una resistencia de 48.4 ohmios. Cuando se conecta a una tensión de 220 voltios. Ahí tenemos los datos del ejercicio. Me dice cuál es la potencia que va a consumir
un aparato que tiene resistencia 48.4 y se conecta a un voltaje, a una tensión de 220 voltios. Recordemos, potencia es V por I. No tenemos corriente, sí tenemos voltaje. Pero ¿de dónde podemos sacar la corriente en este ejercicio? Perfecto, la ley de Ohm. ¿Qué nos decía la ley de Ohm? Que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje donde se conecta la máquina es 220 y la resistencia de la máquina 48,4. Aquí ya podemos sacar la corriente que consume esta máquina. La corriente que consume esta máquina es 4.54 amperios. Una vez que ya tenemos la corriente que consume esta máquina, podemos pasar a hallar la potencia, que es el voltaje al que se conecta la máquina por la corriente que consume la máquina. En este caso, potencia es igual a 220 voltios por 4.54 amperios. Me dicen 998.8 vatios. Watt, correcto. Está bien, es lo mismo en español o en inglés, no pasa nada, está bien. Presentamos la diapositiva y rápidamente anotamos los datos. ¿Qué me dice el problema 2? Un radiador eléctrico tiene en su placa de características los siguientes datos. Él tiene una potencia de 2000 vatios, se conecta a una tensión de 220 voltios, calcular, y aquí, ojo, si se conecta a 220 voltios, ¿cuál es la corriente que consume? ¿Y cuál es la resistencia de la máquina? A 220 voltios. Ahora, me dice, considerando que la resistencia es constante, o sea que no cambia, si se conecta ahora a un voltaje de 200 voltios, ¿cuál será la potencia que consume? Importantísimo, me dice que la resistencia no va a cambiar cuando lo conecte a 220 o lo conecte a 200. Esta parte es importante. La resistencia que usted hay aquí arriba es la misma para la parte de abajo del ejercicio. Una vez que tenemos todos los datos, quitamos la diapositiva, vamos a empezar con la parte superior. Me dice que tengo una potencia de 2000 vatios y si lo conecto a 220 voltios, ¿cuál es la corriente y resistencia? Empiezo con la fórmula de la potencia porque me dice que P es igual a V por I. Ya tengo la potencia, que es 2000 vatios, y tengo el voltaje, que es 220 voltios. Puedo despejar la corriente. El voltaje está multiplicando, pasa a dividir, y me queda que corriente es igual a potencia sobre voltaje. Reemplazo valores, potencia 2000 vatios dividido para 220 voltios. La corriente de esta máquina, ¿a qué es igual? Nos da como resultado 9,09 amperios. Y si ya tengo corriente y voltaje, aquí vamos a poner la corriente, 9,09, puedo hallar la resistencia en base de la ley de Ohm, que me decía, recordemos, que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Despejando de aquí resistencia, pasa a multiplicar, y por R es igual a B, y esta corriente que está multiplicando pasa a dividir. Resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Reemplazando valores, resistencia es igual a los 220 voltios dividido para 9,09 amperios. La resistencia de esta máquina, ¿a cuánto es igual? Nos da como resultado 24,20 ohmios. Colocamos en la tabla 24,20 ohmios. Y aquí el problema nos propone lo siguiente. Esta resistencia es constante, o sea, vamos a colocarla aquí abajo. La resistencia no va a cambiar. Y nos dice, si ahora yo conecto este equipo a 200 voltios, ya no a 220, ¿cuánta potencia consume ahora? En principio, cuando está a 220, consume 2000 vatios. Si yo bajo el voltaje manteniendo la resistencia,
esta potencia debería disminuir. Vamos a ver si es cierto. Entonces, recuerdo que potencia nuevamente es igual a V por I. Como cambié el voltaje, va a cambiar la corriente. Vamos a ver a cuánto nos da ahora la nueva corriente. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje cambió, ya no es 220, ahora solo es 200. Dividido para la resistencia, que esta es constante, no cambia. 24,20. Nuestra nueva corriente, ¿a cuánto es igual? La corriente ahora es de 8,26 amperios. Y efectivamente la corriente ha bajado de 9,09 a 8,26. Y si la corriente baja, efectivamente la potencia baja. Vamos a ver a cuánto sale ahora esta potencia. Potencia es igual al voltaje, 200 voltios, que multiplica nuestra nueva corriente, 8,26. La potencia, ¿a cuánto es igual? Ahora nos da una potencia de 1652,89 vatios. Y efectivamente, al bajar el voltaje, baja la corriente porque la resistencia es constante y baja la potencia. Ya no son 2000 vatios, ahora son solo 1652 vatios. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.